estoy compartiendo. Yo Sí, profe. voy a dejar de Es la compartir porque primera página. yo no lo veo. Por eso me hacían dudar. A ver, intento de nuevo. No sé por qué razón se sale. Yo no lo veo, por lo tanto, bien. Ahí teóricamente, ahí está. Vamos a minimizar este. Bien, creo que ahí sí lo pueden ver, ¿no? Lo veo yo y lo Sí, ven profe, se ustedes. ve. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que les había adelantado en la última clase que yo les di que íbamos a integrar varias de las cosas de la unidad temática 7 más de casi todas las unidades temáticas, pero principalmente, perdón, de la unidad temática 9, en la clase teórica de... sí, bueno, se me salió alguna... En la clase teórica... No, esperen que tengo un problemita. Estoy compartiendo algo que está mal. Mm, mm. Bien, mientras tanto sigo admitiendo. Ujú. Bien, ahí está. Bueno, ujú. Vamos a ver, por alguna razón me estaba conectando mal. Teóricamente, aquí estamos. Debería ahora funcionar. Bien. Les decía que no, por alguna razón me conecta con otra clase, no con la clase que yo quiero. Vamos a cerrar todo. Tengo un problema con el Canva. Bueno, vamos a ver si encuentro, mientras sigo admitiendo algunos, el original, porque algo le pasó. Cosa extraña. Ujú. Yo veo una cosa y a ustedes les aparece otra. Las cosas extrañas. Ventana de aplicación, compartir. Bien, si no se les pasó de acá, pero teóricamente, si amplío acá, bueno, ahí teóricamente tienen que estar viendo. Y si yo paso a la siguiente, ¿ven? No, no, esto es muy extraño. Muy extraño. Como que me queda anclado en una clase más vieja, no lo sé. No, vamos a empezar de acá entonces. A ver si de acá empezar a compartir desde acá. Evidentemente, no, tampoco. Bueno, ahí creo que estamos. Por alguna razón se me mezcló alguna otra diapositiva antes. Bueno, les había dicho que en la unidad temática 10 íbamos a tratar de integrar varios conceptos de todas las unidades temáticas desarrollando el tema estrés, que es un tema que sale bastante en el examen final. Y entonces les voy a ir contando también cuáles son generalmente los errores que más aparecen. ¿Mm? Lo primero que tenemos que repasar es porque el concepto de estrés aparece en muchas disciplinas y están interconectados. Entonces, una de las primeras disciplinas donde aparece en la física y nosotros vimos ese concepto en la unidad temática 2 cuando hablábamos de eh,
los componentes viscoelásticos de los tejidos, que hablábamos de la ley de Hooke, ¿se acuerdan? Y ahí Hooke es el primero que lo usa, fíjense, en el año 1700, a la palabra estrés. Y es importante esto, primero porque repasamos que cuando se habla de estrés, también se habla de estrés en los tejidos, desde un punto de vista físico, o estrés en un puente, desde el punto de vista del cemento. Se utiliza esa palabra desde la física aplicada como, fíjense, el estrés como respuesta que se desarrolla en el material. O sea, el estrés de los tejidos, el estrés que se desarrolla al estirar un tejido, al comprimir un tejido, y que depende de la carga que se le pone, o sea, de la fuerza externa. Y fíjense que ahí aparece otra palabra que es resiliencia, que también es una palabra que se adoptó desde la psicología, ¿sí? Pero viene desde la física, que es la propiedad del material de retornar a su tamaño original. O sea que de la física aparecen muchos conceptos que se vuelcan al concepto de estrés en la fisiología. Y el otro concepto de estrés que también hemos visto, cuando hablábamos sobre todo de fisiología celular, es el estrés oxidativo. Cuando hablamos de sistemas oxidantes, antioxidantes, o el estrés hídrico también se puede decir, cuando hablamos del manejo del agua en los compartimentos líquidos. O sea que desde bioquímica también aparece el concepto de estrés. Y en ese caso, bajo el concepto de desequilibrio entre, por ejemplo, los componentes, si hablamos de estrés oxidativo, los sistemas antioxidantes y la generación de radicales libres. Entonces ahí aparece como desequilibrio. Cuando hablamos desde la fisiología, se ha ido construyendo a partir de estos términos y se han ido incorporando más relaciones a ellos. Entonces, ahí aparece el primer concepto de estrés, que se acuerdan de Cannon, el que acuñó la palabra homeostasis, ahí por eso volvemos a la unidad temática 1. Es el que primero, volviendo sobre ese concepto de estrés, ¿sí? De los materiales, utiliza esa misma palabra para hablar de la respuesta ante un estímulo, y para él desarrolla el concepto de estrés como una reacción de lucha o huida. Es la típica representación de estrés como una reacción de lucha o huida, que es lo que desarrolló Cannon. Fíjense que habla que la respuesta es inespecífica, generalizada, ante fuerzas externas físicas o psicológicas, y él siempre en función de ¿qué? De la homeostasis, que alteran la homeostasis. Y es más, fue el primero que empezar a estudiar los mecanismos, los procesos, y fue el primero que observó la respuesta rápida, por eso él hablaba de lucha, huida, respuesta rápida, en el sistema simpático adrenal, y como mensajero principal, él habló de la simpatina, que es lo que conocemos hoy como adrenalina, noradrenalina. Posteriormente aparece el término en los trabajos de Searle. Searle es posterior a Cannon, retoma el tema, y para él, como visión contrapuesta, el estrés es más, esa respuesta es más compleja, por eso dice síndrome general de adaptación, porque él la observa. Vamos a ir ingresando algunos chicos. Él la observa o la desarrolla ese concepto desde, desde la progresión, desde la respuesta rápida, de que el organismo, si ese estrés se mantiene, pasa esa reacción de alarma, mantiene una respuesta con un estado de alerta continuo, por eso le llama estado de resistencia, y que puede llegar al agotamiento, porque él cuando estudiaba, observaba que en animales ese continuo estrés generaba procesos patológicos. Y él pone énfasis en ese desarrollo en los corticoides liberados por la corteza suprarrenal, que serían los principales generadores de esta respuesta. Obviamente que después recorrige esos conceptos
Y aparecen dos conceptos que son importantes. Como que esa respuesta o ese síndrome general de adaptación él lo divide, porque dice, hay un estrés o estrés, o sea, estrés verdadero, que es lo que nosotros llamaríamos estrés agudo, que es la respuesta adaptativa, fisiológica, fíjense que es fisiológica, y se activa el eje hipotálamo hipófisis renal y el sistema autónomo, o sea, el sistema simpático. O sea que toma lo de Cannon. Dice la respuesta adaptativa, fisiológica, rápida y lo más importante, limitada en el tiempo, es lo que llamamos estrés. Para dividirlo del distrés, que es la respuesta desadaptativa, es lo que le encontraba cuando esa respuesta se prolonga y es lo que encontraba como patológico, aumento de las glándulas suprarrenales, por eso ahí está el énfasis en la participación del cortisol, úlceras y la involución del sistema timolinfático, o sea, la repercusión sobre el sistema de defensa, sobre el sistema inmune. O sea que ahí tenemos bien separados los conceptos, estrés como respuesta fisiológica y distrés como desadaptativa, lo que llamaríamos estrés crónico. Ahí sería estrés agudo, estrés crónico. Bien separados son, una es la respuesta fisiológica y otra es una respuesta que se da ante ese estímulo que se mantiene en forma crónica. Y ahí aparece justamente lo determinante que es el estímulo, o sea, el estresor, lo que genera esa respuesta. Entonces, fíjense que en esta diapositiva tienen varias palabras claves, que el estrés es una respuesta, ¿sí? Ante un estímulo que es lo que denominamos estresor. Y que lo que parecían ser dos corrientes separadas de pensamiento se unen, ¿sí? Y esa respuesta se da principalmente a través de ¿qué? Del sistema autónomo y del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y queda bien separado que es, una es una respuesta adaptativa, lo que conocemos como estrés, y el distrés, que sería el estrés crónico, es desadaptativo. O sea que quedan bien separados los conceptos. Entonces, cuando hablamos de ese estresor en el desarrollo de construcción de este concepto que vamos aportando contenido, ¿no? Aparecen otros investigadores que se van haciendo preguntas, porque vieron que Cannon decía, es una respuesta generalizada, se da siempre de la misma forma, y empezaron a indagar que justamente, fíjense que le dice la reevaluación del concepto de no especificidad en la teoría del estrés. Dijeron, no se da siempre de la misma forma. Entonces, ahí aparece la dependencia de esa respuesta de estrés del estresor, del estímulo que lo genera. Y ahí los primeros estudios, fíjense que son del año 70, en la reevaluación de estos conceptos, en animales de laboratorio, pero básicamente, ¿qué encontraron? Acá se ve chiquito, pero son distintas formas de estrés a las que sometieron a animales de laboratorio. Puede ser aislamiento, puede ser poner a todos los animales juntos en un espacio muy pequeño, ponerlos cerca de estímulos aversivos, o sea que puede ser el olor de un gato, si es un ratón, por ejemplo, ¿sí? El olor del predador, o sea, distintos tipos de estímulos, hambre, o sea, que simulan estímulos psicológicos para el humano o estímulos fisiológicos, estresores fisiológicos, hambre, sed. ¿Y qué observaron? Que la respuesta de esos dos grandes sistemas mediadores, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, o sea, midiendo el cortisol y midiendo la adrenalina y la noradrenalina, daban distintos para cada uno. O sea que encontraron que la respuesta era distinta dependiendo del estresor. O sea, ya inmediatamente tiraron la hipótesis de que era siempre igual. Y ahí quedaron bien categorizados esos estresores como biogénicos o fisiológicos, serían los que alteran la homeostasis, los más relacionados con las respuestas que estudiaba Cannon, porque él se remitía a la homeostasis, que pueden ser físicos, químicos, o sea, cambios de temperatura, hipoglucemia, psicosociales,
Fíjense que habla de reales o imaginarios, ya, o sea que es bien la parte, lo psicológico impacta, como este estresor, y también que impacta la intensidad, la duración, y ahí tenemos el concepto de agudo y crónico, si es previsible o imprevisible, y si es controlable o incontrolable. Y cada una de estas cositas, previsible, imprevisible, controlable, incontrolable, ahora lo vamos a ir traduciendo a lo que pasa en el cerebro, lo que habíamos dicho en la última clase de abrir la caja. El abrir la caja sería abrir el cerebro y ver cómo es que se da todo esto. La gran diferencia que encontró en sus estudios fue que los estímulos psicológicos y no predecibles son más potentes que los físicos y ambientales, o sea, los que modifican los parámetros fisiológicos, principalmente sobre el eje hipotálamo hipófiso adrenal. O sea que ahí encontró una gran diferencia. Y todos estos estudios son importantes porque fue el primero en hablar del término psico-neuro-endocrinología. O sea que comenzó a delinear esa forma de estudiar el estrés. Después se siguieron haciendo preguntas. ¿Por qué? Porque había algunas situaciones que tampoco encajaban en ese modelo de estrés que se estaba construyendo, sobre todo desde el punto de vista de la parte del estrés psicológico, porque a veces se daban respuestas tan extremas como, por ejemplo, un síncope vasovagal, o sea, que la persona se desmayara, si teóricamente dentro de la teoría de Cannon, la primero es la reacción de lucha-huida. Entonces, en sus estudios, Engel que pensó que tampoco es tan limitada la respuesta, o sea, el estresor es de distintas características y a su vez las respuestas también se dan de distintas formas, tienen distintas estrategias en esas respuestas. La más conocida, la de Cannon, la lucha huida, ¿sí? La retirada, el desmayo, la parálisis. O sea que empezó a observar que existen distintas formas de esas respuestas, distintas estrategias. Y entonces, a partir de sus estudios, fue el que empezó a hablar de la medicina psicosomática. Bien, volvemos al cerebro como parte de un montón de signos y síntomas y al modelo biopsicosocial, que eso por eso lo conocen seguramente de APS, a Engel y su trabajo. Obviamente que serían más dudas que certezas en el estudio del estrés y del impacto del estrés. Y ahí aparece más desde ya la rama psicológica, porque acá es bien biopsicosocial el estrés, y es el abordaje del estudio del estrés y la definición de lo que es el estrés, y aparece Lazarus, fíjense bien, desde la psicología, y aporta otros dos aspectos, que es el appraisal y el coping. ¿Qué es eso? Sería la evaluación del estímulo, de ese estresor, y el coping serían los recursos de afrontamiento. ¿Con qué cuenta el individuo para dar esa respuesta ante esos estímulos estresores? Y ahí que puso en relevancia el sistema cognitivo. O sea que entre el estresor y la respuesta, que sería el estrés, lo que nosotros observamos como estrés, hay un montón de estrategias y muchas de ellas, más allá de las que ponía Engel arriba, están modeladas o moldeadas por factores cognitivos, o sea, por el sistema cognitivo. O sea que esa evaluación del estímulo puede pasar de ser totalmente inconsciente o emocional a ser totalmente consciente y cognitiva. Y a su vez aparece esta estrategia de afrontamiento, que serían todas las estrategias, fíjense, hablando nuevamente de lo cognitivo, para gestionar esa respuesta de estrés. O sea que también eso hay que traducirlo a estructuras en el cerebro, qué pasa en el cerebro, que puede observarse que hay una evaluación del estímulo y que existen estrategias de afrontamiento.
Después aparece Sterling, que lo hemos mencionado cuando hablábamos del concepto de homeostasis, y cómo evoluciona el concepto de homeostasis hacia el de alostasis. También acá aparece eh, su impacto, el impacto de esos conceptos en el estrés, porque justamente aparece que constantemente el individuo está respondiendo a través del proceso de alostasis. ¿Se acuerdan que él complejizaba el concepto de homeostasis diciendo que la respuesta ante el cambio no es que vuelve el individuo a la misma, al mismo sitio? Porque decía que esa respuesta era más que la respuesta básica del parámetro, como estudiaba Cannon, sino que impacta en lo biológico, en lo psicológico, en el sistema inmune. Entonces es más complejo el retorno cuando se altera la homeostasis. Por eso hablaba de alostasis. Y que justamente el individuo puede satisfacer demandas percibidas y también anticipadas. O sea que tienen muy en cuenta la historia, la experiencia de ese individuo, si hablamos de memoria, emociones, y también la epigenética. O sea que desde el útero materno ya comienzan a gestarse formas de reacción ante estímulos estresantes. Y obviamente, bueno, acá si hacen link pueden ver un video donde lo explica justamente todos estos conceptos y cómo impactan en la salud estos procesos. Y justamente es el que gesta lo que ahora está muy de moda, que es el modelo de la psiconeuroendocrinoinmunología. A través de este concepto de alostasis se comienza a gestar esa interacción, que ahora hay que agregarle microbiota. O sea, todos estos le agregamos microbiota y ahí aparece toda la red de interacción en el organismo. Y por último, y es lo que más impacta en el concepto de estrés y salud, aparece el concepto de McEwen, que en base a lo de Sterling, comienza a analizar más desde el punto de vista de los procesos, del cómo. Entonces, fíjense que aparece todo lo que Sterling habla de alostasis, pero él se centra justamente en que todas esas respuestas son mediadas por el cerebro. O sea que esos procesos alostáticos, donde lo psico, neuroendocrino, inmune, y ahora le agregamos la microbiota, interaccionan en esa respuesta, todas terminan mediándose por procesos en el cerebro. Y construye, a partir del concepto de alostasia, el concepto de carga alostática. ¿Qué es lo importante de ese concepto de carga alostática? Porque todos estos procesos de estar constantemente adaptándonos a las demandas del ambiente, ya sea el ambiente físico, el ambiente social, generan cargas energéticas, o sea, un desgaste energético, un costo energético en el individuo, que vamos a ver que es alto. Y obviamente que ese costo energético se va sumando si no aparecen mecanismos que lo gestionen adecuadamente. Y eso va generando una carga que le llama carga alostática, porque es la carga que viene de la alostasis constante. El problema es que en algunas circunstancias, como lo que llamamos nosotros, entre comillas, estrés crónico, se genera una sobrecarga alostática, o sea que donde la demanda energética supera la oferta energética del organismo. En ese estrés crónico puede ser psicológico, físico, o también esa sobrecarga alostática puede ser generada por algunas patologías o llevar a distintas patologías. Entonces de ahí viene esta integración del modelo psico, neuro, endocrino, inmune, sumamos de microbiota, en la generación de distintas patologías cuando esto está sobrecargado. Entonces, ¿cómo definimos estrés? Ya nos quedó claro en la construcción de todo el concepto, que es una respuesta. Cuando hablamos de estrés,
nos tenemos que centrar en la respuesta. ¿Respuesta qué? A un estresor. Sabemos que es fisiológico, que es rápida, porque no hablamos de distrés, entonces es rápida. Aunque es rápida, no quiere decir que sea sencilla, es una respuesta compleja, está conservada evolutivamente, es muy importante en ese sentido, que va a depender, porque ya de las características del estímulo y de las características de cada individuo, de cómo evalúa ese estímulo y cuáles son sus estrategias para afrontar ese estímulo estresor. Y por qué es importante, y eso es lo que habla de que esté conservado evolutivamente, promueve posibilidades de supervivencia. Y fíjense que entonces tenemos que integrar en eso procesos cognitivos, emocionales y lo que ya llamamos sistema de emergencia, que sería lo primero que se observó, lo que observó Cannon como lucha-huida, lo que observó Sale con la participación del cortisol. Entonces, básicamente, cuando hablemos de estrés, tenemos que pensar en los estresores, en los tipos de estresores, las características de ese estresor, las características del individuo, por eso, porque esa evaluación de esos estresores y de los recursos para afrontar esos estresores son de cada individuo. Dependen de las variables de personalidad, la herencia, la epigenética, el apoyo social, la vulnerabilidad a la que está expuesto, la cultura, o sea que dependen de cada individuo. Y tenemos que tener eso en cuenta para saber que la evaluación del estresor y los recursos de afrontamiento para generar esa respuesta dependen de cada individuo. Si bien las respuestas entonces las podemos categorizar o dividir en fisiológicas, conductuales, emocionales, cognitivas. O sea que pero hay un gradiente en esas respuestas, pero todas tienen esas cuatro patas. La cuestión es cómo sucede todo esto. O sea, todo esto es como una integración muy desde lo psicológico, desde lo evolutivo, desde la salud, desde lo biológico. La cuestión es cómo lo relacionamos con lo que vimos en el otro teórico. Y tratamos entonces de seguir abriendo la caja para explicar el cómo. Entonces, cuando uno evalúa, ¿qué está haciendo? Está valorando esa valoración, adelantamos que puede ser inconsciente, subconsciente o totalmente consciente, y lo que está valorando en esa evaluación es lo que pasa con este estímulo, las necesidades del individuo y las metas, o sea, el objetivo del individuo. Y volvemos ¿se acuerdan de la anterior clase cuando hablábamos de cómo trabaja el cerebro? Que hablábamos que el cerebro es predictivo, trabaja básicamente de una forma predictiva, que aplicábamos los razonamientos y las analogías con la inteligencia artificial, que cuanta más información tiene ese cerebro, más probabilidades de que lo que esté siendo censado por la exterocepción y también la interocepción sea lo más cercano a lo real. O sea que cuanta más información tenemos, esas predicciones que va haciendo el cerebro más se acercan a la realidad. Entonces acá, justamente, esas representaciones de las causas de las sensaciones, ¿se acuerdan que habíamos visto? Utilizo las mismas figuras para que lo puedan relacionar con la anterior clase. Acá que es una predicción en función de qué? En función de esa representación, esa percepción, esa construcción del mundo, que también es individual, depende de qué, de la construcción de esas sensaciones, de las vías límbicas y la memoria, en esa construcción del mundo, esa percepción que automáticamente va generando predicciones del cerebro. Por eso hablamos de ese modelo generativo basado en experiencias pasadas. Hasta ahí llegamos a la clase pasada. Ahora, ¿qué le tenemos que agregar a esto? Le tenemos que agregar que durante ese proceso el individuo está tomando decisiones que impactan en el comportamiento. Y ahí, en este caso, podemos podemos utilizar esta imagen para imaginarnos que
el individuo que está en esa situación, ¿qué esté evaluando? Piensa que es un conejo, esté evaluando, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy a acariciarlo? ¿Voy o no voy a verlo más de cerca? ¿A partir de qué? De esa predicción. O sea que estamos ante una conducta que tiene una meta, que tiene un objetivo. Entonces ahí tenemos que volver sobre todo lo que han estado viendo también en los trabajos prácticos, unir todo eso que estuvimos viendo. Para explicar esta imagen podríamos utilizar este modelo. Entonces fíjense que acá que aparecen un montón de estructuras como la corteza prefrontal, donde ahí se dan un montón de estos procesos que hacen a las predicciones, ¿sí? Que obviamente interaccionan con el sistema límbico, porque esa predicción, parte de esa predicción, de esa construcción, de esa percepción, deviene de las experiencias pasadas. Por eso acá tenemos las estructuras que hacen a la memoria y terminan de construir esa percepción. Y acá aparece la relación con lo que hablábamos, ese voy o no voy, me acerco o no me acerco, que sería la selección de un programa motor acorde a la meta. Que ahí entonces pues, tendríamos que irnos hacia control motor para llegar a la selección de ese programa motor más adecuado. No vamos a ir hasta allá, pero era para ubicarlos que esta imagen refiere a todo eso. El cerebro realiza una predicción, el individuo está por tomar una decisión, voy o no voy, me acerco o no me acerco, y todo eso está pasando en el cerebro en ese instante. Ahora, esa predicción tiene en esa corteza prefrontal varios componentes que ayudan a esa construcción también y que ayudan a la toma de decisión para ese voy o no voy, me acerco o no me acerco, que tiene que ver específicamente con funciones de las distintas partes de la corteza, ¿sí? Entonces, cuando en esa percepción que está acá, esa construcción, que sensorialmente serían todas las áreas visuales, auditivas, porque todo es el contexto, construyen esa percepción en el área temporoparieto-occipital, hay vías que la llevan esta información a la corteza prefrontal dorsolateral. Y ahí se da la integración con las vías de la atención, con vías que tienen que ver con la memoria, que también son corticales, la toma de decisión, donde participan un montón de funciones, las que llamamos funciones ejecutivas, como la memoria de trabajo, que sería todo lo que nos va permitiendo gestar todos estos pensamientos. Después, ¿quién aparece? La corteza ventromedial, que es la que tiene que ver, en este caso, por ejemplo, con la evaluación del riesgo, que tiene que ver mucho con esta decisión del riesgo que uno toma al tomar esa decisión. Y la corteza orbitofrontal, que también tiene que participa de esta integración, y esa corteza orbitofrontal es la que evalúa con toda la otra información si va a haber alguna recompensa ante esa toma de decisión. Fíjense que estamos hablando un montón de palabras de las que referíamos a conductas, pues justamente está la toma de decisión y se expresa en una conducta. Obviamente que todas las decisiones que tomamos constantemente son importantes. Hay algunas de las cuales depende la supervivencia, ¿sí? Por lo tanto, esta corteza orbitofrontal que evalúa la situación y es la que pone, como muestra ahí en la balanza, también lo emocional y evalúa esas posibles recompensas. También llegan vías de acá, de la ventromedial,
si están del todo mielinizadas, como habíamos adelantado en algunas cosas, son las últimas en mielinizarse, las ventromediales, se terminan de mielinizar a los 20 años a veces. Por lo tanto, justamente la evaluación del riesgo es mucho menor en los niños que en los adultos. Por lo tanto, esta evaluación del riesgo hace que esa balanza eh, tienda hacia la recompensa fácilmente, sin evaluar del todo el riesgo. Pero los adultos, teóricamente, este componente de la corteza prefrontal ventromedial es importante en este link hacia la órbita frontal. Por lo tanto, ahí es como que se termina de balancear todo, el riesgo, la recompensa, esto de cuando hablamos de costos potenciales, serían estas vías que informan sobre el riesgo, pero en el caso de esta evaluación, esa corteza orbitofrontal codifica toda esta información, ¿sí? Es como que analiza cuál de esas posibles conductas es la que ha tenido recompensas o puede tener recompensas, estas conductas dirigidas a objetivos, y obviamente que eso está pasando, se tiene que estar actualizando siempre, porque la representación de este estímulo puede ir cambiando, o sea que constantemente estos circuitos están enviando información y ajustando la información para la ejecución de la conducta. Esa retroalimentación termina siendo llevada a cabo en otra estructura, ¿sí? Que también es cortical, pero está del lado de adentro de la corteza, que es la corteza singular anterior. Acá está la corteza singular, de neuroanatomía ya la deben haber estudiado. En la parte anterior, la parte posterior, no participa tanto. La parte anterior, que ven, acá aparece, es donde se lleva a cabo toda esa retroalimentación de los circuitos neuronales, donde constantemente se va ajustando ¿qué? El valor del estímulo y en función de la recompensa que puede dar. Por eso es muy importante. Recibe la información de la órbita frontal y termina de hacer el balance con información que le llega del sistema límbico, de la ínsula, con la interocepción, y termina de ajustar la toma de decisión. O sea que es un lugar importante porque ahí es donde constantemente se está evaluando el valor, se está haciendo esa valoración de el estímulo y la meta del individuo. Se está codificando constantemente. Y fíjense que de allí se selecciona, voy o no voy, ¿sí? Y se selecciona la acción. Por eso hablamos de conductas que tienen un objetivo. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el estrés? Ya vamos a llegar. De hecho, para repasar todo esto, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces? Cuando hablamos de conductas, nos ubicamos. Estamos acá, ¿sí? Estamos acá, que serían las acciones o las conductas que tienden a un objetivo, que tienen una meta. ¿Voy o no voy? ¿Sí? Fíjense que nosotros hemos estado estudiando otros tipos de acciones, reflejos, que los han visto somáticos o autonómicos. Acá, bueno, esto está todo escrito acá, se los dejé escrito porque es un modelo que sintetiza muy bien lo que vimos en la clase pasada, lo que han ido viendo en el laboratorio y lo integran todo en un solo modelo. Vimos las conductas, ¿se acuerdan? Tipo Pavlov, donde había un aprendizaje, pero un aprendizaje condicionado, que acá vamos como subiendo en la escala de complejidades, ¿sí? Vimos en las cuales se van generando hábitos, ¿sí? Y donde participan la rápida activación del circuito córtico estriado pálido tálamo cortical, y ahí se selecciona ante cierto estímulo siempre el mismo plan motor, por eso hablamos de un hábito.
Y acá estamos en esta situación, donde fíjense que tenemos esa corteza orbitofrontal, tenemos la corteza singular anterior, y acá aparece otro componente importante, que es la amígdala, ¿sí? Fíjense que la amígdala en íntima interacción con esa corteza orbitofrontal, que era la que terminaba evaluando, ¿se acuerdan? Sopesando si había recompensa o no, si había costos en esa acción. La amígdala es muy importante en esa evaluación. Y toda esa información llega al cíngulo anterior, que es donde se va renovando constantemente esa valoración. Entonces, habiéndonos ubicado nuevamente de qué estamos hablando y volviendo a linkear con el teórico anterior, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? Las predicciones que generan una conducta con una meta, voy o no voy, ¿qué puede pasar? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Puede ser que esas predicciones sean erróneas, o sea que haya una gran diferencia entre la construcción teórica, una discrepancia entre esa construcción y la realidad. Porque el cerebro, ¿se acuerdan? Siempre como que se adelantaba en esa construcción teórica y entonces puede haber una discrepancia. Eso se acuerda que lo llamábamos sorpresa o error de predicción. Y ya habíamos hablado de que eso impulsaba respuestas, que justamente esos errores de predicción son los que generan lo que se puede conocer como estado de incertidumbre, porque hay una gran discrepancia entre lo esperable y la decisión que se estaba tomando, voy, ¿sí? Por ejemplo, y, y lo que estaba pasando realmente. Eso es lo que se habla de una gran diferencia entre lo que estaba pasando o generando los circuitos del cíngulo anterior y la información que llega de la amígdala. En ese momento se produce una brecha, una diferencia entre la información que están manejando y eso es lo que gatilla lo que conocemos como respuesta de emergencia. ¿Por qué voy a esto? Porque generalmente en los exámenes, ¿qué pasa? Hablamos de estrés agudo y van. En el hipotálamo se activa las neuronas que liberan CRH. Entonces, ¿pero cómo le? Ahí ya, el hipotálamo. ¿Cómo llega la información al hipotálamo? Y es justamente todo, el 80% del desarrollo del que hoy le estoy haciendo es justamente la pregunta que les terminamos haciendo siempre que les toca el tema estrés. Comienzan con el modelo de una flecha que es como un rayo que llega al hipotálamo y activa el eje hipófiso adrenal, o que es un rayo y llega al sistema simpático, ni siquiera, porque dicen se activa el sistema simpático. Cuando le preguntamos cómo se activa, tampoco está. Un rayo llega al sistema simpático. Justamente la pregunta es, porque sabemos que en los libros aparece un rayo generalmente como o dice la palabra estrés, ¿sí? Y hay un rayo en el hipotálamo, un rayo en el sistema simpático y aparece una catarata de respuestas. Pero ese rayo, en el fondo, son todos estos procesos que después de 50 años de estudio se dieron cuenta que son todos procesos que se desarrollan en el cerebro. Entonces, cuando hablamos de que esos errores de predicción que están mediando una conducta tendiente a un objetivo, genera una respuesta. ¿Y quiénes participan en la generación de esa respuesta? Principalmente el complejo entre el cíngulo anterior y la amígdala. Pero antes hubo todo un proceso de evaluación de ese estímulo, que terminó siendo estresor. Termina siendo estresor porque hay un error de predicción. Y ahí entonces se gatillan respuestas conductuales, en este caso innatas, rápidas, hay pérdida del control de la corteza prefrontal, el lucus ceruleus, o sea, todo el sistema adrenérgico, sistema modulatorio difuso adrenérgico, aumenta su actividad, el sistema nervioso simpático participa de forma muy importante en la asignación de energía al cerebro, ya vamos a ver cómo, también mediado por el cortisol, pero también el eje hipotálamo hipófiso adrenal
participa de un evento muy importante a través del cortisol, que es estimular la plasticidad neuronal. Entonces terminamos aprendiendo, ¿sí?, de ese evento estresante. O sea que todo esto se gatilla por esta, digamos, error de predicción, y ese error de predicción, ¿dónde se detecta? En el complejo, o sea, en las vías que van de la amígdala a la corteza singular anterior. Bien, entonces, ¿cómo sucede todo esto? Vamos, uy, me quedó ahí el circulito, pero después lo corrijo. Primero vamos a lo que pasa constantemente, cuando no estamos ante un estímulo estresor, ¿sí? Cuando no estamos ante un estímulo estresor, todas estas funciones corticales superiores, estas funciones ejecutivas, están constantemente haciendo un efecto de control, que se le llama control de arriba a abajo, o control top-down, que es lo que marca ahí las flechas, ¿sí?, constantemente sobre el resto. Sería en la teoría, ¿se acuerdan de la otra clase del cerebro triuno? La neocorteza, el cerebro mamífero, está constantemente enviando señales a través de sus circuitos neuronales al cerebro paleomamífero y al reptiliano, manteniendo una condición de alerta, que es lo que se ve acá en el sistema adrenérgico modulatorio difuso. Se mantiene un estado de alerta, que mantiene la atención, que mantiene la funcionalidad de la corteza, pero siempre con un control de arriba a abajo del resto de las funciones, principalmente emocionales. Cuando vemos este sistema de alerta, ¿qué podemos pensar? Cuando hablamos de sistemas modulatorios difusos que participan del despertar, pero también participan de mantener el estado de alerta, el estado durante el momento de vigilia, ese estado de alerta que depende de qué, de la cantidad de noradrenalina, del sistema noradrenérgico, principalmente. Fíjense, cuando estamos en esta situación, estamos acá, en este rango. Un nivel óptimo, ¿sí?, que permite que se construya el pensamiento, que se ejecuten todos los procesos cognitivos a través de las funciones ejecutivas. Acá cuando hablamos de performance, sería eso. La performance óptima, o sea, el funcionamiento cognitivo óptimo, se da en niveles de estado de alerta medios, o sea que el sistema noradrenérgico, el sistema difuso, está activo. Porque ¿qué pasa? Cuando disminuye la actividad de ese sistema difuso, ¿sí?, disminuimos la performance de los procesos cognitivos. O sea, nos vamos durmiendo básicamente. Pero si vamos hacia el otro lado, que serían situaciones de alto estrés, representaría, porque está hiperactivado este sistema. Fíjense qué pasa también con la performance con el tiempo, disminuye. Entonces, acá sería cuando empezamos a hablar de estados de ansiedad generados por un estrés crónico. Demasiado activado el sistema de alerta. O sea que está bien que esté activado en el nivel óptimo para que las funciones ejecutivas y las funciones cognitivas trabajen, o sea, básicamente que ustedes aprendan adecuadamente. No es sin estrés ni con exceso de estrés el aprendizaje, es con el nivel de alerta, de estado de alerta óptimo. La cuestión es que, ¿qué pasa? Porque hay momentos en que ese control top-down que mantiene ese estado de alerta adecuado para la generación del proceso cognitivo en forma adecuada, a veces se pierde. ¿Por qué se pierde? Se pierde cuando la amígdala está hiperactivada. O sea que quien procesa originalmente o inicialmente la amenaza o ese estímulo estresor, ya sea esteroceptivo o interoceptivo, ¿sí?, porque también hemos visto que hay
no solamente por estímulos visuales o auditivos, se procesa en la amígdala este estímulo, sino también hay vías interoceptivas que llegan a la amígdala. Y la amígdala hace ese procesamiento que vimos, que es la que con el cíngulo anterior está constantemente mandando la información. Si está muy activada, hay una disrupción y se genera este error de predicción que decíamos. Ahora, esa amígdala tiene una estructura que es una estructura muy chiquita, pero es muy compleja y es vital para la supervivencia. Y entonces recibe información, siempre cuando estudiamos una estructura tenemos que estudiar primero dónde está ubicada, qué vías llegan, o sea, porque nos está hablando de qué información recibe, ¿sí? Y hacia dónde salen esas vías, o sea, las vías aferentes nos ayudan a interpretar qué información recibe, las vías eferentes nos ayudan a interpretar de qué funciones participa. Entonces, cuando vemos a la amígdala, que tiene varias partes estructurales, tenemos una parte de la amígdala que recibe información principalmente sensorial, fíjense, del tálamo, o sea, de todas las vías sensoriales, visuales, auditivas, todas, ¿sí? Que integran con la corteza sensorial y también de la ínsula de la estructura, donde se recibe principalmente la información visceroceptiva. O sea que hay una información que llega a la parte de la amígdala basolateral y centromedial, una parte de la amígdala, si no se acuerdan esa parte, yo se las pongo acá los nombres porque en algunos modelitos aparecen las partes, cuáles son, por eso aparece. O sea, hay una parte que tiene llegan estímulos, o sea, llega la información sensorial esteroceptiva e interoceptiva, ¿sí? Hay otra parte de la amígdala, la basolateral, que también recibe información de procesamientos del mundo exterior, o sea, de la corteza prefrontal, del hipocampo, o sea, de las cuestiones de memoria, del área tegmental ventral, o sea, sistemas modulatorios difusos dopaminérgicos, sistemas modulatorios difusos noradrenérgicos, serotoninérgicos también. O sea que recibe también toda la información del estado de el resto del cerebro, de la corteza. Y todo eso se integra en esa amígdala. O sea, recibe toda la información de qué está pasando, se integra esa información y acá aparece, después de la integración, justamente, sería como el detector, la alarma. Cuando se activa, se hiperactiva al integrar toda esta información, fíjense que qué va a hacer. Tiene vías que llegan a la corteza, ¿a dónde? A todo, la parte, el lóbulo frontal y inhibe muchas de esas funciones corticales, por eso hay pérdida de la regulación prefrontal. Todo esto que estaba pasando normalmente disminuye. Se activa más el sistema límbico y se activan, fíjense, estos dos sistemas principales. Habíamos hablado del sistema noradrenérgico, que es el que mantiene el estado de alerta, se hiperactiva, o sea, aumenta el estado de alerta, nos vamos hacia esta parte del eje. También se aumenta la actividad de los sistemas dopaminérgicos difusos, que van a mediar un montón de conductas. O sea que todo eso hace la amígdala. Por lo tanto, en la amígdala se centran todas esas respuestas, se gatillan todas esas respuestas que conocemos como sistema de emergencia. ¿Por qué? Porque las vías eferentes de la amígdala van a llegar al hipotálamo, al núcleo parabraquial, al lucus ceruleus y a la sustancia gris periacueductal. Entonces vamos a desarrollar un poquito eso, el cómo se va dando todo esto. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a explicar un poquito más del cómo. Fíjense que acá, fíjense que acá tenemos representados en este modelo una situación de un estrés muy bajo, una situación de un estrés más intenso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que también la intensidad del estímulo estresor
impacta en estas vías. Y acá ¿qué tenemos? Dijimos que ante una situación de estrés, ese control que está constantemente ejerciendo la corteza prefrontal sobre el resto del sistema se va perdiendo y se vuelve importante y central todas las funciones de las que participa la amígdala. Entonces, cuando hay, en situaciones normales o cuando es una situación de estrés manejable, digámoslo así, fíjense qué está pasando constantemente. La amígdala puede activarse, ¿ven? Aquí está el rayito que les digo. La amígdala puede activarse. Ahora saben que este rayito quiere decir que a la amígdala por esas dos áreas llegaron toda la información sensitiva, esteroceptiva, visceral, interoceptiva y de toda la corteza. Y a su vez, ¿qué va a pasar en ese caso? Esta amígdala activa o mantiene una activación tónica del sistema dopaminérgico, noradrenérgico y serotoninérgico. Obviamente que esos sistemas modulatorios difusos inervan, como ustedes ya han visto, prácticamente toda la corteza, ¿sí? Y entonces en esa activación, esa corteza prefrontal mantiene a raya, fíjense que es rojo, mantiene a raya a la actividad de la amígdala. Y acá hay una cuestión importante, cómo empiezan a participar los subtipos de receptores, ¿sí? Porque en este caso, en esa corteza prefrontal, la noradrenalina que se libera en el sistema modulatorio activa los alfa-2, que son de alta afinidad y son excitatorios. Por lo tanto, con estos niveles de noradrenalina se mantiene la actividad de la corteza prefrontal y eso mantiene a raya en el fondo a la actividad de la amígdala como un circuito de retroalimentación, ¿sí? Fíjense que acá tenemos lo que veíamos recién, en este caso, en vez de performance cognitiva, estaba la función de la corteza prefrontal, niveles de vigilancia o niveles de estado de alerta, estamos en un nivel adecuado para seguir manteniendo las funciones cognitivas, tomando decisiones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el estímulo es más intenso? O sea, toda la información que llega a la amígdala activa las vías que se integran en la amígdala, por lo tanto, las vías eferentes activan más esos sistemas modulatorios difusos y ahí cambia la ecuación. ¿Por qué? Porque al activar más los sistemas modulatorios difusos se genera una retroalimentación positiva dopaminérgica sobre la misma amígdala, ¿sí? Y a su vez se libera más cantidad de noradrenalina por sistema dopaminérgico difuso, noradrenérgico. Y ahí es donde tenemos decir, pero si la noradrenalina siempre mantiene activa, se va a mantener activa. Pero ¿qué aparecen? Aparecen otros subtipos de receptores, ¿sí? Los receptores alfa-1 de baja afinidad. O sea que cuando aumenta mucho, a medida que va aumentando la liberación de noradrenalina, se van activando estos receptores alfa-1 que son inhibitorios. Cuanto más noradrenalina se libere, más se inhibe la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, fíjense qué va a pasar con la performance. Acá, en los sistemas noradrenérgicos están más aumentados, ¿ven? Hacia allá. ¿Y qué pasa con la corteza prefrontal? La actividad disminuye, o sea, disminuyen los procesos cognitivos. Y a su vez, esta retroalimentación positiva sobre la misma actividad de la amígdala activa las vías eferentes de la amígdala, que son ¿cuáles? Las vías eferentes, que son principalmente que proyectan al área periacueductal, al hipotálamo, al núcleo del tracto solitario, al locus cerúleus y al núcleo basal de la estría terminal. O sea, básicamente esos son los núcleos que van a explicar todas las respuestas que conocemos como lucha o huida. O sea que ahí les termina de cerrar esa flecha que iba directamente al hipotálamo o que iba directamente al sistema nervioso. En realidad necesitan interpretar todo esto que estuvimos hablando para decir en una respuesta de estrés agudo donde se expresan
distintas conductas como lucha o huida, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el estado de alerta, esto es lo que pasa, ¿sí? Tiene una explicación cuando abrimos la caja. Obviamente que al abrir la caja tenemos que ir abriendo los subsistemas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la respuesta sobre el sistema autónomo, por ejemplo, tenemos que volver a la unidad temática 3, 4, 5, todo lo que tenga que ver con sistema autónomo, regulación autonómica, e incorporar a esos modelos que teníamos todo lo que vimos recién. O sea que todo lo que parte del núcleo del tracto solitario, donde se integran las señales que vienen de los sensores específicos de cada parámetro, está bajo la influencia de todo lo que vimos recién, de lo que pasa en la corteza prefrontal, en la ínsula, en la amígdala, ¿sí? Y a través del hipotálamo influye en el núcleo del tracto solitario. O sea que tenemos que completar la regulación de cada uno de los parámetros fisiológicos que vieron en el cuatrimestre pasado con esta información que les estaba dando ahora. Por lo tanto, ahí podemos explicar cómo es que al activarse la amígdala, a través del hipotálamo y a través del núcleo del tracto solitario y del núcleo del RAFE, se modifica la actividad de los núcleos que median la actividad simpática y parasimpática. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar durante esta activación de la amígdala en una respuesta aguda de estrés? Vamos a tener que en función del tiempo, fíjense, acá sería la activación de la amígdala, que va a pasar a través de estas vías que tenemos acá. Aumenta la actividad simpática y disminuye paralelamente la actividad parasimpática. Y ahí es donde entonces podemos incorporar todo lo que hablamos de aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, o sea, ya ahí vamos a las vías simpáticas. Y a su vez tenemos que tener en cuenta también que aumenta el tono muscular, además de activar el sistema nervioso autónomo a través de glucocerúleos. O sea que ahí también se modifica toda la información que llega al núcleo del tracto solitario. O sea que tenemos ahí la integración con lo que ustedes ya han visto en las unidades previas y que también tenemos que tener en cuenta lo que hablamos del tiempo. Tenemos la vía simpática y la vía simpático-adrenal, porque también se activa, obviamente, al activarse el simpático, la liberación de adrenalina. Y ahí tenemos una pequeña diferencia de tiempo. Obviamente, la vía simpática es mucho más rápida. Fíjense que la respuesta es entre 2 o 3 segundos. Una vez que se activa la amígdala, es muy rápida. Y la simpático-adrenal es una fracción de segundos posterior. O sea que tenemos ahí cómo entonces, a través de la amígdala, se median un montón, como la vasoconstricción visceral, el aumento de la frecuencia cardíaca, la vasoconstricción cutánea, el aumento a través del nervio frénico y del sistema que regula la respiración, del aumento de la frecuencia respiratoria. Tenemos entonces una explicación del cómo se dan todos esos cambios en los parámetros. Después tenemos la otra gran vertiente, porque ahí estamos como explicando lo que decía Cannon, de que pasan un montón de cosas a través del sistema nervioso autónomo simpático. Y por otro lado, tenemos la vertiente, fíjense que siempre volvemos al pensamiento original, pero lo vamos complejizando, que hablaba de la participación del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Ahora nos queda en claro que ese hipotálamo, la activación de ese hipotálamo es mediado principalmente por la activación de la amígdala en esta respuesta de estrés agudo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando se genera ese estímulo, tenemos un aumento muy rápido, fíjense, y agudo, de
ACTH, que es lo que va a generar el aumento sérico del cortisol. Fíjense que el pico de cortisol se da aproximadamente a los 15 minutos y que a la hora ya cayó. O sea que los efectos del cortisol duran, fíjense, aproximadamente 45 minutos. Los 45 minutos decaen. Concepto básico. Hay como un pensamiento lineal, porque también viene mucho de algunos libros más básicos de biología, donde el estrés agudo es respuesta simpática. El estrés crónico es respuesta del cortisol. No, el estrés agudo es respuesta simpática, simpático-adrenal y también del hipotálamo hipófiso adrenal. Las tres cosas pasan en esa respuesta. ¿Por qué es importante también tener? Porque hay que justificar los cambios metabólicos. Dijimos que todas estas respuestas son caras para el organismo. Hay que gestionar la energía para esta respuesta. Entonces, vamos a ver cómo se llega a gestionar esa energía. Profe, ¿puedo hacer una consulta rápida acá? Sí. Supuestamente nosotros tenemos niveles de cortisol que van fluctuando en el día y que constantemente se están produciendo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una persona que está con estrés crónico con estos niveles de cortisol fluctuantes versus una persona que los tiene en estado basal normal? Acá están, mira, el corticoide, este sería el estado basal normal. ¿Ves esta partecita ahí? Acá viene el estado basal normal. ¿Cómo decirlo? En esta franja sería donde se manejan esos niveles de cortisol. Suben y bajan a estos niveles, suben y bajan a este nivel. Fíjate el pico que hace con el estrés. Y Sí. después baja. ¿Sí? O sea, cambian los niveles. Los niveles que cambian durante el día están contemplados como un tono que se mantienen a pesar de los cambios que sube porque se activa la ACTH, se produce este pico, pero automáticamente disminuye la ACTH y los picos no son tan elevados. Y ahí aparece, que justo tu pregunta da, al rol de lo que este MR y GR, que son los receptores. Los receptores sobre los que va a actuar el cortisol, que son importantes porque nuevamente aparece la importancia del receptor. Los MR o tipo 1 son de alta afinidad. ¿Qué quiere decir? Que con bajos niveles de cortisol o con niveles normales de cortisol están activados, ¿ven? Que están siempre activados acá. Y esos son, a tu respuesta, los responsables del tono, o sea, de mantener ese eje. El eje homeostático que mantiene los niveles de cortisol es porque se activan esos receptores MR. En condiciones basales están siempre activados. Son los que mantienen, eso que vos preguntabas, cómo se mantienen normalmente los niveles de cortisol a través de estos receptores MR. Cuando se produce el gran pico con un estímulo estresor, se activan otros subtipos de receptores que son de baja afinidad, por lo tanto necesitan mucho nivel de cortisol para activarse, que son los GR. Fíjense que se activan cuando están en el pico. ¿Qué rol tienen esos receptores? Que son los responsables de la inhibición máxima, o sea que son los que van a restablecer que baje los niveles de cortisol y mantienen el balance homeostático en el estrés. Entonces, la cuestión es, ¿dónde están ubicados estos receptores? Estos receptores, tanto MR como GR, están ubicados obviamente en los órganos blancos. Por lo tanto, ahí podemos explicar cómo hay el tono a través de los niveles basales de cortisol, tiene sus efectos tróficos. ¿Se acuerdan que hablábamos de que todas las hormonas tienen un efecto trófico de mantención de la estructura y función del órgano blanco? Entonces, ahí vamos a tener una funcionalidad. Y después, cuando aumentan, y si se aumentan y se mantienen en niveles altos,
aparece el rol de los GR, donde momentáneamente participan de cambios metabólicos, por ejemplo, que facilitan el aporte de glucosa, pero si se mantienen mucho tiempo elevados, son los que van a generar los efectos deleterios. Todo lo que cuando decimos el, el estrés crónico genera un montón de procesos no deseados o desadaptativos, son los que se dan por la activación constante de estos receptores GR. Entonces ahí podemos explicar que hay. Vieron que siempre cuando hablamos del cortisol decimos con niveles normales tiene estos efectos que son buenos. Con niveles elevados y constantes tenemos estos otros efectos. ¿A qué se debe eso? A que unos son mediados por los receptores MR y otros por los receptores GR. Y entonces ahí podemos explicar los efectos del cortisol y principalmente cuáles nos interesan, aquellos que van a mediar la movilización energética en este caso. Y también aquellos entonces, relacionados con el estrés, que en este caso, ¿qué nos importa? Que estos GR van a participar de la retroalimentación, ven acá están GR, retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis, retroalimentación negativa a través del hipotálamo cuando aumentan mucho. Estos son los que participan principalmente. Pero a su vez, ¿qué nos importa en esta reacción aguda? Que también hay receptores GR en donde, en el hipocampo y en la corteza prefrontal. Por lo tanto, y en la amígdala tenemos ahí que activa el eje pero después, ¿quiénes van también a controlar que no se sobrepase la activación del eje? El hipocampo y la corteza prefrontal. Funcionan como inhibidores del eje ante estas situaciones. Entonces se da esa respuesta aguda, potente y corta. Y ahí tenemos la explicación de por qué algunos efectos del cortisol los consideramos tróficos, que mantienen la estructura y la función, y otros, que son los mediados por los receptores de baja afinidad, como GR, que se activan cuando el cortisol está muy elevado, son los que van a terminar, si se mantienen activados por el tiempo en el estrés crónico, con los efectos deleterios. ¿Qué más tenemos entonces? Que dijimos que era costoso, ¿sí? ¿Por qué es costoso metabólicamente? Porque en una situación de estrés, el organismo que está haciendo constantemente todas esas actividades cerebrales que hablamos al principio, esas retroalimentaciones entre la corteza prefrontal, el cíngulo, la orbitomedial, está constantemente modificando esa relación, o sea, está activo modificando esas relaciones de beneficio, costos en esa situación de estrés. A su vez que vimos que están aumentados o hiperactivados los sistemas moduladores difusos dopaminérgicos y el lucus ceruleus, el noradrenérgico, y eso mucha actividad de activación que tiene que ver con el proceso de atención y con la vigilia, aumento de la vigilia. Vieron que nos íbamos hacia uno de los extremos. Por lo tanto, en el estrés, ese cerebro que ya consume normalmente mucha glucosa, aumenta en un 10% aproximadamente. Sabemos que en el cerebro la captación es independiente de insulina a través del GLUT1 y para mantener esta actividad cerebral alta, que ya es alta de por sí, aumenta mucho más durante la situación de estrés, al activarse ese complejo cíngulo anterior amígdala, el sistema nervioso simpático, los sistemas modulatorios difusos, hay que, a través de esta liberación de cortisol y la liberación de adrenalina, se genera un cambio metabólico hacia, que es lo que muestra acá, hacia mantener los niveles de glucosa principalmente hacia el cerebro.
también hacia los músculos si estamos en una situación de lucha o huida. O sea que hay que redireccionar las fuentes metabólicas y tratar de disminuir el consumo metabólico en algunos tejidos. Y ahí aparece entonces el rol metabólico del sistema simpático y la adrenalina. El simpático principalmente, que hace, inhibe la liberación de insulina, o sea que van a estar más activados todos los tejidos que son insulino independientes, ¿sí? Como el cerebro, como la retina. El cortisol tiene acciones más específicas, porque son los que es el que moldea, más allá que la adrenalina induce rápidamente, como ya han visto en la parte metabólica, glucogenólisis hepática, pero sabemos que el hígado contiene muy poquito glucógeno en función de estas respuestas intensas. El cortisol es el responsable de mantener esa glucogenólisis, perdón, gluconeogénesis y mantener así los niveles de glucemia adecuados. O sea que tenemos ahí una interacción que vamos a tener que va a haber aportes de ácidos grasos libres, de glucosa y de aminoácidos a través del cortisol para aporte de energía, principalmente al cerebro. O sea que hay un redireccionamiento con una fuerte impronta de los glucocorticoides de las fuentes energéticas. Porque también es importante ese redireccionamiento de fuentes energéticas al cerebro, porque el cerebro, además de consumir en todos estos procesos de evaluación y mediando respuestas innatas, ¿sí? Durante este estrés, porque decimos innatas, porque estamos a este nivel, ¿sí? Estamos en la activación del hipotálamo, ¿se acuerdan que habíamos visto a través de la amígdala? Y la sustancia gris periconductal. O sea, tenemos nivel amígdala, hipotálamo, periconductal y algunas actividades mediadas por que serían hábitos, ¿se acuerdan? Por eso le habías puesto ese nivel, ese distinto nivel de conductas que se expresan o de acciones, control motor, donde los niveles más básicos ahí teníamos respuestas innatas, en este caso van a ser mediadas por la amígdala, y algunos hábitos, como activación de algunos hábitos, bueno, esto ya sería más complejo, pero cuando uno está estresado muchas veces se desencadenan respuestas de algunos hábitos que vamos a ver, bueno, me estoy adelantando, que serían relacionados con desplazamientos conductores del estrés, como sería fumar, abrir la heladera, comer, o sea, ahí estaría en este nivel de esa activación de patrones conductuales de hábitos, y que nos faltaría ver algunos de estos que tienen que ver, cuando hablamos de hipotálamo, dicen, bueno, pero el hipotálamo media el eje hipotálamo hipófisis adrenal. No solamente. A través del hipotálamo, esa CRH, que activa el eje hipotálamo hipófisis adrenal, también a nivel central hay neuronas que liberan CRH y que la amígdala también libera CRH, que activan algunas conductas, ¿sí? O sea que hay conductas dependientes de la activación de CRH. Y algunas de esas conductas son mediadas por el núcleo del rafe dorsal. Fíjense que siempre estamos volviendo a los sistemas modulatorios difusos. ¿Qué se libera ahí? Serotonina. Y entonces tenemos que CRH, vieron que en muchos modelos aparece CRH contra barra ADP o vasopresina. Esa vasopresina no es que esté impactando en la regulación de los líquidos corporales. Esa vasopresina impacta en el desarrollo de conductas. O sea que tenemos CRH, vasopresina, mediados a través de la serotonina, que expresan conductas. Conductas principalmente agresivas e impulsivas, pero que
la modulación de serotonina puede disminuirlas. ¿Qué otras conductas se pueden generar a través de la activación del hipotálamo? Las conductas mediadas por propiomelaanocortina. ¿Qué es la PONC o la propiomelaanocortina? Sería la preprohormona que genera la ACTH, porque tiene la enzima que cliva a esta preprohormona, por ejemplo, en la hipófisis, libera ACTH. Pero también esta preprohormona está en el hipotálamo y está en otros circuitos que se llaman circuitos neuronales melanotropinérgicos. ¿Por qué? Porque ahí se cliva y genera MSH, o sea, la hormona melanocitoestimulante, que la relacionamos con la piel, ¿sí? Evolutivamente, si uno lo piensa para que hagan el link, evolutivamente, si uno va a otros animales, por eso ahí el pensamiento evolutivo nos sirve, ¿cómo reaccionan ante el estrés? Mimetizándose. ¿Cómo se mimetizan? Modificando el color de la piel. ¿Quién participa de eso? La hormona melanocitoestimulante. En los mamíferos, en los humanos, esa hormona melanocitoestimulante, liberada en circuitos neuronales, media conductas, que son las que llamamos conductas de desplazamiento, que son estas vías que van a llegar al ventral, al estriado ventral, donde tenemos esos programas motores, y va a activar programas motores de desplazar por conductas. Fumamos, nos rascamos, bostezamos, nos arreglamos el pelo. O sea, son todas conductas que nada tienen que ver con la situación de estrés, de la que estamos, de estrés agudo que estamos siendo partícipes. Por ejemplo, en un examen, o en una conferencia. Tenemos un montón de conductas de desplazamiento, que son las que están mediadas de este MSH que se libera por hipotálamo y vías melanotropinérgicas y activan esos programas motores. ¿Qué conductas nos quedan? Las conductas de la sustancia gris periocaductal, que son la típica, decimos lucha o huida, o sea, reacción de lucha o huida. Estamos refiriéndonos a una conducta. ¿Cómo se genera esa conducta? Por la activación de la amígdala de la sustancia gris periocaductal. Entonces ahí vamos a tener, no es tan fácil como lucha o huida, es la más característica, pero también tenemos conductas que son lo opuesto a la lucha o huida, que son conductas pasivas, ¿sí? ¿Y de qué depende? Depende de la información que llega a través de la amígdala, de estos circuitos, de lo que está pasando, digamos, de la valoración de ese estímulo estresor, y esa información va a llegar a distintos lugares de la amígdala y a distintos lugares de la sustancia gris periocaductal, que acá está representado eso. Depende a qué lugar llegue la información, se van a generar dos conductas totalmente distintas y que ustedes lo pueden ver en sus pacientes, que ustedes lo pueden haber sentido, vivido. Si llega a la ventrolateral, que recibe información principalmente visceral, somático, del núcleo del tracto solitario y de la amígdala central, esa información que llega ahí, generalmente que si llega de vísceras, tiene que ver con el dolor visceral, ¿sí? Fíjense que es una situación inescapable. ¿Qué quiere decir? Te duele y no podés evitar que te duele. Eso quiere decir que es inescapable, ¿sí? Pero también puede ser que el aprendizaje nos haya condicionado, ¿sí? Por eso hablamos de estímulos condicionados aversivos. Sabemos que existen, no nos podemos ir. Situación de examen, ¿sí? Es inescapable. Una vez que entramos al examen, bueno, siempre nos podemos ir, lucha o huida, pero también nos paramos y damos el examen. Para eso es una situación aversiva, inescapable. Entonces, pueden darse estas situaciones, generalmente esa información se integra en la sustancia gris periocaductal ventrolateral y fíjense que las respuestas que se dan son muchas veces de inmovilidad.
pero no por flacidez, sino por aumento del tono motor, ¿sí? Y van acompañadas de bradicardia, hay analgesia porque se activan receptores opioides, hay sensación de aprensión y de temor. Si alguna vez les pasó, saben que tienen activado la sustancia gris perioconductor ventrolateral porque tenemos esta cuestión de inescapable, ¿sí? Entonces vamos a tener sensación de congelamiento o freezing, estado de hiperalerta, porque estamos, pero aumenta tanto el tono muscular que tenemos como una inmovilidad tónica, pero puede pasar hacia el otro extremo de respuesta, que es el desmayo, ¿sí? Que puede darse muchas veces. Ese desmayo se da ¿por qué? Porque se activa lo que conocemos como síncope vasovagal. Había una taquicardia primero, con esa situación de estrés, llega la información al ventrolateral perioconductal y se produce una gran vasodilatación, ahí empieza la palidez, la sudoración, todo lo que conocemos, y ahí la inmovilidad, que es flácida, ya no es inmovilidad tónica, sino flácida, y eso genera el desmayo. O sea que podemos tener también respuestas, que no sean la lucha, la huida, que es la más común, sino podemos tener todas estas respuestas que están mediadas por otra parte de la sustancia gris perioconductal. Las más comunes, ¿sí? Son las que generan las conductas más defensivas. ¿Por qué? Porque consideramos la evaluación que se hizo del estímulo estresor es que es escapable. Puedo luchar, puedo huir, ¿sí? Por lo tanto, se activa todo lo que conocemos como lucha o huida. Ahora, esta evaluación es muy emocional, todo lo que vimos, todo esto que está pasando, que se activa la amígdala, ¿sí? Es una evaluación muy mediado por lo afectivo, lo amígdala totalmente afectivo. Fíjense que hablo de una evaluación automática inicial. ¿Se acuerdan que habíamos visto que esa evaluación podía ser totalmente subconsciente, podía ser consciente? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros la evaluación de ese estímulo estresor podemos hacerlo consciente, ¿sí? O sea, siempre va a haber una evaluación innata, emocional, inicial, pero fíjense que podemos pasar a otras evaluaciones que llamamos evaluación secundaria, primaria, secundaria, donde vamos a comenzar a participar nuevamente en esa reacción. Obviamente que, fíjense que hablamos de la parte consciente, todo se puede dar junto, que muchos psicólogos hablan de la hipótesis de supremacía cognitiva sobre la afectiva. O sea, es como que eso que pasó, que la amígdala bloqueó la corteza prefrontal, ¿sí? Hay estrategias para desbloquear ese efecto, ¿sí? Psicológicamente. ¿Se entiende? Eso sería la supremacía cognitiva sobre la afectiva. No quiere decir que no pase lo otro, pero se aprende a hacer consciente ese estrés. Por lo tanto, esa valoración de esa amenaza, cuando ponemos la supremacía cognitiva sobre la afectiva, podemos evaluar los recursos que tenemos disponibles, esos recursos de afrontamiento. ¿Qué quiere decir recursos de afrontamiento? Pues esto puede pasar, como decimos, medio subconscientemente o medio conscientemente. Esta evaluación de los recursos principalmente. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de recursos? Los recursos van a ser los que nos van a permitir reaccionar, o sea, confrontar, abordar ese estresor, por eso como reacción al estresor, o, fíjense, afrontamiento proactivo, acciones para neutralizar a futuros estresores que sean similares. ¿Qué quiere decir? Aprendizaje. Por lo tanto,
parte de esos recursos es aprender sobre lo que nos causa estrés, aprender sobre nosotros mismos, acudir al medio social que apoye ante esa situación de estrés. Esos serían recursos de afrontamiento. Por eso son muy individuales, ¿sí? Esos recursos van a ser los que generen estrategias, que van a ser parte de esa respuesta. Ya la respuesta deja de ser esa innata, ¿sí? Inmediata, mediada por la amígdala, sino que con el aprendizaje aprendemos a manejar la incertidumbre. Que sea, si ustedes revisan el teórico anterior, la última parte era cuando uno aprende a dominar la incertidumbre con la memoria y el aprendizaje. Justamente las estrategias de afrontamiento apelan a eso, a manejar, a dominar la incertidumbre y por eso decíamos, centrado en el problema o sería en el estímulo estresor, y si no, pueden ser centrados en dónde, en la emoción que genera o en el estrés que genera ese estímulo estresor. Por lo tanto, esas estrategias de afrontamiento van mutando, van evolucionando a medida que vamos aprendiendo más. Literalmente aprendiendo más. Se aprende a manejar el estímulo estresor, ¿sí? Por lo tanto, es parte importante. Entonces, fíjense que volvemos es como un circuito, volvemos a lo inicial. Volvemos a que a través del sistema cognitivo podemos generar parte de ese afrontamiento a través del aprendizaje y la memoria. Entonces, volvemos a procesos cognitivos como habíamos iniciado en la parte teórica. Y bueno, hasta acá llegó como un cierre de estas respuestas de estrés agudo. Bien, que creo que ya estamos casi en la hora, no nos quería. O sea que eso es estrés, o entre comillas, estrés agudo. No quería dárselo junto con estrés crónico porque a veces después hacen como una síntesis y quedan todos mezclados. Es importante que tengan en cuenta, sobre todo para el examen, cuando hablamos de estrés agudo, es todo esto. Estrés crónico quiere decir que cuando ese estresor se mantiene en el tiempo, ¿sí? Esos recursos de afrontamiento no alcanzan a solventarlo, por eso generalmente esos estresores son psicológicos, sociales, ¿sí? Y los niveles de cortisol se mantienen elevados porque se genera una resistencia en los receptores que hacen la retroalimentación negativa. Por lo tanto, a pesar de que hay cortisol elevado, no existe retroalimentación negativa en el eje y se mantienen elevados durante mucho tiempo. Y ahí tenemos todos los efectos deleterios del cortisol. Así que ahí es importante la diferenciación porque es un error bastante recurrente en los exámenes finales. Bien, bueno, ¿qué más? Por ahora nada más, solamente que dediquen por lo menos un ratito a buscar sus estrategias de afrontamiento, sus recursos, ¿sí? Para manejo del estrés, en el parcial, en los exámenes finales. Fíjense que volvemos a lo cognitivo, ¿sí? A todos procesos de pensamiento, de manejo cognitivo. Por eso ahí la importancia, cada vez que se va encontrando más importancia a lo que las medicinas tradicionales o algunas religiones, cuando hablamos del budismo, todo lo que tiene que ver con la parte del control del pensamiento, que son importantes para estos procesos de control del estrés. A ver, ¿qué me decían? Durante el ejercicio. Durante el ejercicio, ¿se acuerdan? Durante el ejercicio tienen que volver, por un lado, a uno de los primeros teóricos, para unirlo, que es, creo que es el de regulación del flujo, donde tenemos ahí, durante el ejercicio tenemos una prealimentación, ¿sí?
además depende del tipo de ejercicio. No hablemos del tipo de ejercicio de elite, que ahí tenemos mucho de recursos de afrontamiento. Por eso están de moda los neurobiólogos, los psicólogos de ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un montón de estrategias cuando es de elite. Hablemos de ejercicio de cuando uno sale a caminar, a correr, eso, ¿sí? Si vuelven a uno de los primeros teóricos, tenemos ahí la prealimentación. ¿Se acuerdan? Como un mecanismo de mantención de la homeostasis, que hay receptores musculares que generan cambios, que hay vías que llegan al sistema nervioso simpático y activan la respuesta simpática como prealimentación, ¿sí? Ahí está la activación simpática en ese tipo de ejercicio. En el ejercicio es decir, salí a caminar, salí. Es muy distinto donde sí tenemos. Y después, bueno, el estrés sería fisiológico generado y mediado por la interocepción, por la viscerocepción, por hacia un aumento de la temperatura corporal, ¿sí? Estrés es una situación de estrés, pero más de viscerocepción, que vieron que llegaba también la información al cíngulo anterior y a la amígdala, ¿sí? Pero es viscerocepción. Y tenemos para evitar todo eso la prealimentación a través de los otros receptores. Ahora, si hablamos de un ejercicio de elite, donde vas a ganar el campeonato, sí podemos hablar más de todo lo que habla, toda la última parte que hablamos, que hay un manejo importante de la corteza prefrontal sobre las expectativas, sobre las metas, sobre la activación, o sea, todo eso se practica, ¿sí? Esos son el manejo de los recursos individuales, de saber que hay otras posibilidades, abrir el abanico, pensar en las formas de resolución previamente, disminuye la activación de la amígdala. O sea que ahí, cuando es deporte de élite, es mucho más importante la activación, el control de la activación de la amígdala para evitar la parálisis, evitar que se activen vías no deseadas. Como decía, es dinámico. Fíjense en la última diapositiva, todo eso es dinámico, es muy dinámico porque constantemente uno va aprendiendo cómo manejar las situaciones de estrés. Bueno, importante es hacerlo consciente. Lo importante es hacer consciente que uno puede manejar las situaciones de estrés hasta cierto punto, ¿sí? Que puede aprender a manejar las situaciones de estrés a través del aprendizaje y de las experiencias previas. O sea que es algo que siempre pueden utilizar. Bien, bueno, entonces, chicos, ¿dudas respecto al parcial? ¿Ya se anotaron? Como les dije, vayan en el horario de inicio de la franja horaria que se anotaron, que les vamos a tomar asistencia. Creo que ayer ya tuvieron el repaso con los ayudantes de la parte de laboratorio. Va a ser igual, fíjense que la rúbrica es la misma. Y ahí les sorteamos dos temas, que ahí tienen el listado de los temas, que los temas teóricos los tienen como más desglosaditos para que... decía, por ejemplo, sistemas modulatorios difusos y ahora dice sistema modulatorio dopaminérgico, serotoninérgico, adrenérgico, colinérgico. Se les puede tocar uno, ¿sí? De esos, no todos los sistemas difusos. Así que revisen, que lo tienen ahí publicado, los temas que están un poquito más desglosados, para que presten atención a qué. Así que bueno, Profe, creo yo que tengo una duda. sí. Con respecto a los laboratorios, como por Mm. ejemplo en el la prueba de índice de nariz, eh, como sabemos, no requiere materiales físicos. En ese caso, ustedes nos van a decir, Claro, van a tener ahí un listado que elijan alguno de esos. ok, muchas gracias.
Bien, bueno, chicos, entonces nos veremos la semana que viene, en algunos de los días. Y bueno, y aprovechen estos días para repasar y hacer control del estrés. ¿Sí? Gracias, profe. Cuídense. Profe, chao. Bueno, Entonces, cuídense. Nos vemos ahora, se lo subo en un ratito a la parte esta del teórico.